Zombies, muertos vivientes, caminantes, no muertos, infectados. Seguramente los conoces por estos y otros miles de apodos. Y es que desde sus primeras apariciones en el cine de terror hasta su consagración como una metáfora social en diferentes formatos, el zombie ha sido una figura que evoluciona al compás de los miedos contemporáneos. En 2002, el director británico Danny Boyle presentó 28 días después, una película que no solo revitalizó el género zombie, sino que también lo reinventó para una nueva generación. En este video abordaremos la evolución del género de películas de zombies, el surgimiento de 28 días después, el impacto cultural que tuvo en el cine y en la representación de los muertos vivientes. Así que sin más, comencemos. El concepto del zombie tiene sus raíces en el folclore haitiano y africano, influenciado por las creencias africanas traídas por los esclavos, donde se les asociaba con cuerpos sin alma, controlados por un hechicero o un bokor, un hechicero vudú que podía reanimar a los muertos, para servir como esclavos sin voluntad. En los relatos antiguos, estos zombies no eran monstruos violentos, sino cuerpos controlados, privados de alma y conciencia. Estas ideas están vinculadas al vudú, pero principalmente se puede atribuir como una metáfora que refleja temas como la pérdida de la libertad y la opresión, producto del esclavismo de los pueblos africanos traídos al nuevo continente. No fue sino hasta principios del siglo XX que el cine adoptó esta figura por primera vez, en la película White Zombie de 1932, protagonizado por el legendario Bela Lugosi, famoso por haber interpretado al conde Drácula. En esta película, el zombie no es el antagonista principal. Aquí, tal como en los relatos del siglo pasado, el resucitado no es más que un cuerpo sin voluntad, que es manipulado por el antagonista de la cinta, patrón que se repetiría con las diferentes encarnaciones de estos muertos vivientes durante los años posteriores. Sin embargo, 30 años más tarde aparecería un hombre, cuyo legado sería cambiar no solo en el cine, sino en la cultura, a lo que conocemos como un zombie. Su nombre, George A. Romero. El verdadero punto de partida del zombie moderno como lo conocemos ocurrió con Night of the Living Dead en 1968. Aunque la palabra zombie no se menciona explícitamente en la película, Romero redefinió a la criatura. Ahora no se trataba de un esclavo místico resucitado, sino de un cadáver reanimado por causas desconocidas que devora carne humana. Además de esto, se encargó de introducir elementos esenciales del subgénero, como el colapso de la sociedad, el aislamiento de los personajes y la crítica social. Como dato curioso, la cinta originalmente no iba a incluir zombies, sino más bien vampiros. Y es que resulta que Romero era un gran fan de la novela Soy Leyenda, de Richard Matheson, la cual trata sobre el último hombre vivo en el mundo dominado por vampiros. Seguramente conocen la película de Will Smith. Pues bueno, es eso, pero en el libro originalmente son vampiros. Romero quería hacer una precuela a la novela, mostrando el origen del apocalipsis, pero al no conseguir los derechos tuvo que cambiar el concepto, sin saber que le daría un giro de 180 grados a la historia y marcaría el comienzo de un nuevo subgénero en el horror. Romero continuaría con su visión del apocalipsis zombie con Dawn of the Dead en 1978 y Day of the Dead en 1985, estableciendo las reglas narrativas y visuales del género: zombies lentos pero implacables, crítica al consumismo y la deshumanización, grupos disfuncionales de supervivientes y un tono pesimista sobre la naturaleza humana. Durante los 80 y 90 el género se mantuvo vivo con películas de culto como Return of the Living Dead, que introdujo a los zombies parlantes y cómicos, y Dead Alive de 1992 de Peter Jackson, que mezcló el horror y el gore con el humor absurdo. A lo largo de su historia, el zombie ha sido una metáfora moldeable. En los 60s y 70s representaba el miedo a la guerra, el racismo y el colapso del orden civil. En los 80 el zombie fue reinterpretado como una crítica al consumismo. Sin embargo, para finales de los 90 el género zombie estaba en declive y muchos ya lo consideraban agotado. Su imagen se desgastó por la repetición y la falta de innovación en los diferentes proyectos donde aparecían estas criaturas. Sin embargo, los cambios sociales y tecnológicos de fin de siglo, el miedo a los virus, el terrorismo y la globalización abrieron el camino para una reinvención más de este monstruo.
En los 90 hubo un incremento masivo por el temor a las pandemias. La idea de que un virus desconocido atacara a la población tenía a la gente en pánico constante. En Europa tuvo lugar un brote de la llamada FMD, Food Mouth Epidemic, o la epidemia de pies y boca. Dicho brote afectó considerablemente a varios ganados, al grado que cerca de 5 millones de animales tuvieron que ser sacrificados. Más de 127,000 granjas fueron puestas en cuarentenas en áreas restringidas. La epidemia se salió tanto de control que tuvieron que recurrir a la militarización para mantener aisladas dichas áreas restringidas. El impacto en la economía se estima que fueron cerca de 4.2 billones de libras, y afortunadamente no llegó a esparcirse en humanos. La FMD demostró lo rápido y peligrosa que puede ser una epidemia no controlada, y si bien por desgracia ahora nosotros tenemos una muy clara imagen de lo que puede causar la expansión de un virus a nivel mundial, lo cierto es que en aquel entonces solo eran ideas distópicas sobre un futuro que esperaban que nunca llegara. Con base en lo anterior fue que la idea original de 28 días después nació de la mente de Alex Garland, quien escribió el guión, inspirado por temores contemporáneos como las pandemias, el colapso de la civilización y la fragilidad de las estructuras sociales. Garland no era un guionista, sino era más bien conocido por su trabajo en la novela The Beach, la cual fue llevada al cine en el año 2000 por el director británico Danny Boyle. Garland ya tenía un par de ideas para su guión, pero quería deshacerse de ese estigma aburrido que habían traído los 90s al género de zombies y reinventarlo con temas más contemporáneos. Pero evidentemente había algo que faltaba. Fue hasta que llegó a sus manos un juego muy popular en ese entonces, Resident Evil. Tras terminar el juego, Garland encontró la pieza faltante para su historia. Poco antes de escribir 28 días después, salió un juego para PlayStation, Resident Evil. Y lo que hizo Resident Evil fue recordarme cuánto me encantaban las películas de zombies. Y tuve otra idea. Después de dominar el juego, pensé, los zombies no dan mucho miedo, porque puedes matarlos fácilmente o puedes escapar de ellos con una caminata rápida. Pero había algo más en el juego, que eran estos perros. Los perros se movían muy rápido y, a veces, me hacían saltar. Y creo que eso fue lo que dio la idea de una especie de película de zombies, pero donde los zombies se mueven rápidamente. Con el concepto finalmente aterrizado, Garland desarrolló el guión. Ahora solo faltaba encontrar al director adecuado. Danny Boyle no estaba pasando por su mejor momento. Su película Transporting había sido todo un éxito que lamentablemente no había podido replicar, y la cosa solo empeoró con la película The Beach, basada en la novela de Garland y protagonizada por DiCaprio. La película fue un fracaso tan grande que llevó a que Boyle fuera puesto en la Director's Jail, o cárcel de directores, término que se usa cuando un director es castigado por su fracaso y sus proyectos se encuentran en difícil financiación. Boyle sabía que su siguiente proyecto debía ser algo revolucionario, diferente, que demostrara que aún podía hacer grandes películas, y así vio en el guión de Garland una oportunidad para explorar el horror desde una óptica más realista, urbana y psicológica. Finalmente logró hacerse como director. El proyecto fue producido con un presupuesto relativamente bajo, $8 millones, lo cual ya era bastante desafiante, más considerando que debían conseguir una forma de filmar un Londres devastado por un apocalipsis zombie. La filmación tuvo que ser express, ya que la película fue rodada en locaciones reales de Londres, muchas veces con calles completamente vacías, lo cual fue posible gracias a permisos especiales y filmaciones que tuvieron que ser grabadas muy temprano por la mañana, a veces durante solo 20 minutos para evitar grandes interrupciones del tráfico. Esta ambientación desolada contribuyó enormemente a la atmósfera postapocalíptica del film y se filmó en un formato digital conocido como DV, lo cual le dio una estética cruda documental y que al final resultó ser bastante efectiva. Por eso, si buscan la película y notan que se ve en una mala calidad, es porque está filmada para verse así. Al final, tras 9 semanas de rodaje, en 2002 se estrenó en cines 28 días después y fue un éxito rotundo. Recaudó a nivel mundial $86 millones, además de recibir críticas muy positivas. El público estaba encantado y aterrado con esta nueva versión de los zombies, pero había algo más dentro de la película misma que la hacía tan aterradora. Lo primero que vemos al iniciar la película no es otra cosa más que violencia, pura y mera violencia. No entre los infectados hacia los humanos, no, sino entre la humanidad misma, a la cual están siendo expuestos un grupo de chimpancés infectados por esta versión del virus de la rabia. La rabia es una enfermedad aterradora.
Es completamente sigilosa, ya que cuando un humano se infecta y comienza a manifestar síntomas, ya es demasiado tarde. No puede curarse. Hoy en día no es una enfermedad que cause tanto temor, no al menos en la población más común y corriente, ya que es de las primeras vacunas que nos toca recibir y requiere de circunstancias bastante particulares, como que seas mordido por un animal que tenga dicha enfermedad y decidas no ir al doctor. Sin embargo, es una elección interesante tomarla como punto de partida para la infección zombie en esta película. Muchas películas optan por ocultar el origen del virus, pero aquí directamente al inicio nos dicen lo que es, porque al final no importa, lo que tienes que saber es que este virus amplificará lo peor del ser humano: la ira, la agresividad, miedo, odio. Este es un virus que va a sacar lo peor de aquellos de quienes infecta, aunque más adelante veremos que no hace falta ser contagiados por la enfermedad zombie para que salga lo peor del ser humano. Tras despertar del coma, Jim, nuestro protagonista, viaja por una Londres aparentemente vacía. Lo único que observa alrededor de sí son solo los restos de lo que alguna vez fue la metrópolis en la que vivía. Desconcertado, Jim se dirige hacia una iglesia. Seas un hombre de fe o no, lo cierto es que estos templos lo relacionamos con la paz, la seguridad, sitios santos donde en teoría nada debería hacernos daño, donde deberíamos encontrarnos con una comunidad de gente unida, lugares de esperanza. Sin embargo, lo primero que Jim ve al llegar al lugar es un grafiti enorme que cubre las paredes del templo: arrepiéntanse, el final está muy cerca. Aún con todo esto, Jimmy avanza encontrando la multitud que tanto buscaba, solo que para su mala suerte no son más que cadáveres. Y de un oscuro pasillo, al abrirse una puerta, ve caminar hacia él un sacerdote, un hombre de fe, con el cual los pecadores pueden expiar culpas y buscar consuelos, solo que en su lugar se trata de una figura macabra, con ojos completamente rojos y que se acercase a él de forma violenta, haciendo movimientos erráticos. De entre los cadáveres, más muertos se levantan, y como si se tratara de una legión de demonios, persiguen a Jim por las calles de un Londres desolado. Este es nuestro primer encuentro con los zombies en la película. La elección de la iglesia no es aleatoria. Como dije anteriormente, estos lugares sagrados se relacionan con la paz, la espiritualidad, lo santo. Pero aquí Boyle Garland convierten dicho lugar en algo profano, diabólico, un lugar del cual emergen los demonios. Los zombies de 28 días después son aterradores incluso para los estándares de hoy en día, ya que en lugar de esos cuerpos inertes, flacos y carentes de carne, en su lugar tenemos seres que anatómicamente hablando son como cualquier humano, solo que con sangre que emana de sus bocas y unos ojos completamente rojos. Se habla mucho de los ojos como la ventana del alma, y es que muchas veces solo con ver la mirada de una persona puedes intuir ciertas cosas sobre su persona, su estado de ánimo o sus intenciones hacia ti, pero aquí cubrir los ojos con ese color carmesí, Boyle los despoja de todo rastro de humanidad, al grado que pueden resultar mucho más aterradores que cualquier muerto viviente andante, porque a pesar de quitarles la humanidad, estos monstruos están más vivos que nunca. Son rápidos, frenéticos, llenos de odio y totalmente dispuestos a saciar su hambre. Lo que más aterra es que en comparación a un muerto viviente, que es algo que sabemos que es 100% improbable, acá nos presenta unos seres que no son más que humanos, irracionales y violentos, cosa que desgraciadamente es muy probable que nos encontremos, y peor aún, sin necesidad de un virus zombie. En el tercer acto de la película, Jim y sus dos acompañantes, Elena y Hannah, son rescatados por militares y llevados a una base aparentemente segura donde les darán refugio. Los militares tienen conductas un tanto extrañas, pero siendo honestos, ¿quién actuaría normal en una situación como esta? Excepto que para el mayor Henry West, esto sí es la normalidad. Lo que he visto en estas semanas desde la infección es personas asesinando personas. Lo que es parecido a lo que vi las 4 semanas anteriores a la infección y las 4 anteriores y las anteriores hasta donde recuerdo. Personas asesinando a personas. Y en mi opinión es como si estuviéramos en la normalidad. Desde el inicio de la película se nos muestra cómo en realidad, a pesar de que hay un virus que está volviendo loca y violenta a la gente, lo cierto es que la humanidad ya era así desde antes. Lo vimos en las imágenes del comienzo de la película. Y tal como dice el mayor, al final del día son solo personas. ¿Este virus realmente transforma a las personas en seres violentos y crueles o solo expone su verdadera naturaleza? En el clímax de esta película nos enteramos que realmente la razón por la que acogieron a Jim y a las chicas no es porque los militares estuvieran cumpliendo con su deber, sino porque los soldados están desesperados y el mayor les prometió una cosa para que no perdieran la compostura. Les prometió que les traería mujeres.
Jim evidentemente está perturbado al oír esta revelación, porque en este mundo todo rastro de seguridad se ha ido. Boyle y Garland se encargan de corromper todo el status quo de cualquier lugar que nos transmita paz o seguridad. Un hospital donde debe estar la cura a nuestros males físicos está vacío. La ciudad, que es nuestra señal de que el mundo sigue girando, es ahora un páramo desolado. La casa de los padres de Jim, ese refugio donde todos nos sentimos a salvo del mundo exterior, es eventualmente interrumpida por el ataque de los infectados. Una iglesia, un lugar de santidad, se vuelve un sitio donde toda esperanza ha muerto. Y ahora con el ejército, quienes tienen el deber de proteger a las personas comunes y corrientes de las amenazas, es ahora nuestro principal enemigo, que puede ser más aterrador que la pérdida de todo lo que conocemos como civilización. Nosotros hemos nacido en un mundo ya formado, que con todo y sus defectos tiene reglas, orden. ¿Qué pasa cuando todo rastro de civilización se pierde? Y no solo la civilización estructural, edificios y esas cosas, sino la humana. El código que nos permite actuar como seres que están dispuestos a ayudarse unos con otros. Al final es el propio Jim quien pierde ese código igual, porque ante la amenaza se ve obligado a acabar con los militares. No de forma épica al estilo de Rambo ni nada por el estilo, sino para su pesar de forma cruel, despiadada y hasta triste para él. El clímax de la película no son los militares armados peleando una épica batalla contra los zombies por el bien de la humanidad. No, al final solo es como el mayor Henry dijo, al final del día son solo personas matando personas. Con todo esto parecería que 28 días después es un relato que retrata lo peor del ser humano. Y sí, pero también es una historia que trata de lo mejor de nosotros como humanidad. En un punto de la historia, Jim y Selena son ayudados por Frank, quien los auxilia cuando son perseguidos por una horda de zombies. Frank, aun cuando es evidente que su refugio se está quedando prácticamente sin nada, parece querer ayudarlos de forma desinteresada, aunque esto no es del todo cierto. Frank tiene una hija y ha estado escuchando por la radio cómo hay una supuesta base militar que ofrece refugio, por lo que planea dirigirse hacia allí. Ahora que tiene 2 acompañantes, sabe que si le llega a pasar algo, su hija no estará sola. Durante todo el segundo acto de la película vemos básicamente un road trip en el cual los 4 personajes irán fortaleciendo su relación, al grado que pasan de sentirse como un simple grupo de supervivientes a una familia. El cariño que se tienen es tan grande que incluso el personaje de Selena, que en un inicio no quería ayudarlos porque lo sentía como un lastre, menciona lo siguiente. Me equivoqué al decir que lo único que importa es seguir vivo. Sí, eso estaba pensando. Seguir vivo no es suficiente. ¿De qué sirve que estés vivo en un mundo como este si al final del día estarás solo? No tendrás con quién reír, llorar, apoyarte. No tendrás con quién ser humano. ¿Qué diferencia habría con ser un zombie? A fin de cuentas, ellos están menos solos que tú. Poco después vemos a Jim despertar de una pesadilla. Jim no sueña que lo devoran los infectados o que él se convierte en uno. No, su pesadilla, su mayor miedo es quedarse solo. Este es un mundo en el que el miedo a la soledad es mayor que el miedo a cualquier virus. El final original de la película tenía a Jim muriendo en un hospital por una herida de bala, producto de su enfrentamiento con los soldados. Sin embargo, el final fue cambiado por uno más esperanzador, en el que no solo vemos a los zombies ya aparentemente muriendo de hambre, sino que se les ofrece a nuestros protagonistas una pizca de esperanza. Luego de que un avión sobrevuela la zona y entendamos que ya ha pasado por ahí varias veces, finalmente logró verlos. Este final contrasta mucho con un plano anterior en el cual Jim, luego de escapar de los soldados, tirado en el lodo, divisa a lo lejos un avión, simbolizando cómo el mundo no se detendrá por él. Él está ahí parado, solo, mientras el resto del mundo sigue. Él también usa un cambio de formato, ya que estas escenas son grabadas en cinta y no tienen ese look de película vieja que le daba un toque tan siniestro al resto de la cinta. Ahora parece que todo podrá volver por lo menos a una fracción de lo que era la normalidad, o por lo menos hay esperanza. $28 días después fue un éxito tanto de la crítica como de taquilla, recaudó más de $80 millones a nivel mundial, pero su verdadero impacto se sintió en la redefinición del género zombie. Esta versión del monstruo zombie fue adaptada por varias producciones posteriores, como el remake de Dawn of the Dead de Zack Snyder,
Guerra Mundial Z y la saga de videojuegos Left 4 Dead. Asimismo, el zombie dejó de ser exclusivamente un cadáver ambulante para convertirse en una figura mucho más amplia. Podría representar epidemias, terror biológico o incluso el descontrol social. Esto permitió una mayor versatilidad temática en películas y series, trayendo de vuelta a la vida un género que se daba por muerto a finales de los 90. Películas como Shaun of the Dead, Zombieland mezclaron la nueva estética del zombie con un toque de humor. Series como The Walking Dead continuaron explorando los dilemas morales y sociales del apocalipsis, claramente influenciados por el tono y estilo de Boyle y Garland. 28 días después no solo revitalizó el género zombie, sino que lo transformó radicalmente. A través de ese estilo visual innovador, sus personajes profundamente humanos y su visión cruda del apocalipsis. La película se consideró como un hito del cine de terror y ciencia ficción. Su legado es evidente en la forma en que los zombies son retratados hoy en día. Ya no esas figuras lentas del pasado, sino manifestaciones veloces y más violentas del colapso social moderno. 28 días después es más que una película sobre zombies. 28 días después es una obra sobre lo peor y lo mejor del ser humano. Y bueno, hasta aquí sería todo este análisis / documental de la película de 28 días después. Tiene una secuela que tiene una escena inicial que es buenísima, me parece quizá la mejor escena del género zombie. Y a pesar de que la película yo considero que está bien, no siento que sea tan buena como la primera. Aunque bueno, este año el director y guionista de la primera entrega van a regresar haciendo una nueva película, así que esperemos que por lo menos esté la mitad de bien de lo que han estado las otras entregas. Cuéntenme qué otra película de terror les gustaría que analizáramos. Planeo hacer estos análisis por lo menos quizás una vez al mes. Ya veremos cómo les va. Y cuéntenme cuál es su película de zombies favorita. Ahora sí, yo me despido, no sin antes recordarles que no me sigan, no se suscriban y no esperen otro video con las opiniones más terroristas de internet. Se despide Iván Rodga. Bye.